Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Don José Blandón, buenos días. Como dijo Flor, presidente del Partido Panameñista, a quien le han querido equiparar su fiesta con la fiesta de Termino. Oiga, pues usted tiene adversarios duros, ¿ah? Sí, Blandón no pidió plata para hacer fiesta ni pidió crédito extraordinario. Son gajes del oficio, profesor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fue un fiestón como la de Termina. Pero él no es funcionario público. Esto es un convivio ya más que una fiesta que tenemos como 15 años de hacerla, pero bueno. Óyeme, ¿cómo está analizando José Blandón, quien acumula una experiencia o un millaje en la vida pública de este país y muy puntualmente en el área legislativa? ¿Cómo está analizando la situación que está atravesando el país en estos días? Mira, con suma preocupación hemos estado constantemente en comunicación con dirigentes de nuestro colectivo a nivel nacional y también analizando a nivel de nuestro directorio nacional lo que está ocurriendo, ¿no? Nos preocupa por las implicaciones para la estabilidad del país, nos preocupa por el impacto que está teniendo en la economía del país. Ya en la provincia de Chiriquí se está hablando que las gasolineras están por quedarse sin suministro y varias empresas también, porque reciben su suministro de la capital, de insumos y demás para poder operar, y están por cerrar operaciones porque se les ha acabado los insumos. Hay una situación muy complicada y realmente el gobierno ha reaccionado tarde, a mi entender, y ha gestionado esta crisis con la chambonada con la que ya ha sido su característica. Te digo, por ejemplo, y conversando de esto con el hoy diputado Carles, que durante la pasada administración, siendo ministro de Trabajo, le tocó muchas veces dar la cara para buscar consensos en momentos de conflicto. En este momento, ¿quién es la cara del gobierno? O sea, ¿quién es el jefe de la negociación? Uno ve a varios ministros todos al mismo tiempo hablando y a veces dando mensajes contradictorios. Por ejemplo, el mensaje del ministro de Seguridad ayer. O sea, eso fue como echarle varios galones de gasolina al conflicto. El ministro de Seguridad hablando con gente vestida casi de militar atrás de él. Yo no sé en qué estrategia de comunicación se les pudo ocurrir que eso estaba bien, ¿no? El ministro de Desarrollo Agropecuario diciendo un poco de cosas que no habían sido planteadas inicialmente por el presidente. Y así, sucesivamente. Entonces, aquí el presidente de la República yo creo que tiene que hacer un alto, tiene que revisar la estrategia que han tenido y entender la magnitud del problema que estamos teniendo, que ya va más allá de solamente el costo del combustible y el costo de la canasta básica. He escuchado versiones de gente afín o allegada tanto al gobierno como al partido de gobierno PRD, endilgarle o señalar a elementos de la oposición que están favoreciendo este estado de cosas que hemos estado viviendo. ¿Qué diría José Blandón en su calidad de presidente del panameñismo? Mira, lo que respecta al panameñismo, no, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Hay un reclamo legítimo de la población. Uno no puede decir que el hecho de que hoy estén protestando maestros, productores agropecuarios, transportistas, pueblos originarios y, en fin, una gran cantidad de gremios distintos y de personas a título particular, es parte de una mano peluda, de una conspiración en contra del gobierno. El gobierno tiene que reconocer sus propios errores. Que puede haber, como en efecto creo que hay, políticos que les conviene que esto ocurra y que querrán echarle leña al fuego, sí, por supuesto. Es muy posible que sea así, pero tú no puedes decir que todo lo que está pasando es responsabilidad de una sola persona o es responsabilidad de la oposición o es parte de una conspiración.
la demora que tuvo el gobierno en responder a esta crisis, en reaccionar, no es culpa de la oposición, no es culpa de nadie más que del propio gobierno. El mismo Nito Cortizo, el 1 de julio pasado, en la asamblea, nos quiso explicar por qué no era posible congelar el precio del combustible a 3.95, porque no alcanzaba la plata, nos decía. El 1 de julio, hace una semana y pico, cuando teníamos desde marzo, por lo menos quien está aquí hablándote ahora, como presidente del Partido Panamista, desde marzo estábamos planteándole al presidente que suspendiera el impuesto de combustible, que eso ya se había hecho en el 2010 en una situación parecida. Y no, se pasaron marzo, abril, mayo, junio y parte de julio diciéndonos que eso no se podía hacer. Y ahora resulta, con el rancho ardiendo, con las calles cerradas, después de haber perdido millones de dólares el sector privado por toda esta situación, entonces nos dicen, ahora sí lo vamos a hacer. Entonces sí era posible desde hace tiempo. Lo que pasa es que no había la voluntad de hacerlo. Claro, pero pero ahora no están adelante. suspendiendo el impuesto. No, pero no están suspendiendo el impuesto, pero están poniéndolo, congelando el precio en 3.95. Que al final del camino, si hubiesen suspendido el impuesto o congelado hace varios meses atrás, o incluso hace un mes atrás, no estaríamos en la situación que estamos ahora mismo. Ahora, pero señor Blandón, a mí me llama la atención es hasta dónde van a llegar estas protestas. O sea, ¿cuál es el punto de quiebre para que la gente no salga a las calles más a protestar? Se había hablado de un congelamiento de precios de la gasolina y usted y yo sabemos que eso es un error económico, sobre todo con la inflación que se está viviendo y con los precios del barril de petróleo, lo que le puede costar al Estado panameño. Como líder de un partido y como parte de la oposición, ¿cuál es lo que ustedes o cuál es la exigencia que ustedes traen a la mesa para que las protestas cesen? Bueno, es que mira, yo no creo que aquí haya, a este momento en el que estamos, yo no creo que aquí haya un líder de algún partido o incluso de algún sector social que pueda salir mañana y decir, ya llegamos a un acuerdo con el gobierno, salgan de las calles. Porque siento que ya hay una propia dinámica en las protestas que para mí resulta difícil poder decir, mira, con esto es que la gente se va a sentir satisfecha. Así es. ¿No? Entonces, porque te reitero, yo estuve monitoreando después del discurso del presidente de la República cuál iba a ser la reacción de la gente. Estuve hablando con gente de mi partido y no inscrita a nivel nacional preguntándole, y perdonen la expresión que usa, pero el sentido de cabreo que la gente tenía era tan grande, ¿no?, que yo creo que no importaba que hubiese dicho Cortizo allí, la gente no iba a estar satisfecha. Claro, pero las afectaciones van a seguir. Los estudiantes siguen sin ir a las escuelas, la construcción puede que se paralice de manera indefinida, sabremos el día de hoy si eso va a seguir o no va a seguir. Tenemos ahora el tema de la gasolina, que eso va a generar un endeudamiento al Estado Pero panameño. igual, no hay la cosa que va a parar esto, no hay. Sí, pero no hay la cosa, no hay. Gonzalo, yo quiero aquí aclarar una cosa, ¿eh? Espérate, vamos a una cuestión. Si tú suspendes el impuesto al combustible, es una cosa, sí, claro, distinta a tu congelar el precio. Son dos cosas distintas. Por supuesto. La congelación del precio hoy en día, cuando ya se sabía que a partir del viernes iba a venir una disminución importante en el costo del combustible, no significa un sacrificio tan grande para el gobierno como lo hubiese sido suspender el impuesto del combustible. Vamos a estar claros en eso. Y a mi juicio, los números que están dando no son correctos, porque cuando tú vas a ver lo que ellos han recaudado en los últimos años de impuesto al combustible, en ningún año ha sido superior a 200 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú, por suspender el impuesto al combustible con un mes, estás haciendo un sacrificio de 100 millones de dólares? Esas matemáticas no dan. Por ningún lado. Por ningún lado dan esas matemáticas. ¿Pero qué están haciendo todo a lo loco?
para salir del paso. O sea, no sé si me explico. Si tú recaudas en Claro, un año por 200 supuesto. millones de dólares, ¿cómo suspender el impuesto por un mes te va a costar 100 millones de dólares? Es que prorratea 200 millones por 12 meses. Por supuesto, pero Sí. a mí lo que me llama la atención, aunque usted diga, y está de acuerdo el profesor en ese análisis, es, bueno, pero tiene que haber un punto de quiebre. O sea, aquí hablamos con Saúl Méndez y nos decía, nosotros exigimos congelamiento de precios de la gasolina, de la electricidad, de los medicamentos, etcétera, etcétera. Y se van a ir sumando peticiones, pero el país tiene que seguir, y sobre todo porque venimos de una pandemia. La pregunta es, ¿cuándo vamos a continuar nuestra vida rutinaria sin la protesta social en la calle? ¿Qué tiene Sí, que cambiar? pero es que aquí el gobierno, yo te digo, el gobierno ha sido muy chambón. Gonzalo, qué está pasando aquí? Vamos, hay unas protestas que iniciaron poco antes de que el presidente se fuera de viaje. Mientras el presidente estuvo de viaje, el gobierno estuvo como en shock, en un impasse, no pasaba nada, nadie tomaba una decisión, nadie salía a decir nada y las protestas iban y sumándose un grupo y sumándose otro grupo y sumándose otro grupo y el gobierno no reaccionaba. Tuvieron que esperar que el presidente llegara, como si aquí no hubiese vicepresidente, aquí no hubiese ministro, aquí no hubiese una estructura de gobierno, no existiera el celular para chatear con el presidente y decirle, ¿qué hacemos, presi? ¿Me explico? No, nada. Fue una semana perdida totalmente mientras el presidente estuvo fuera del país. El gobierno, en ese interín, ¿qué pasa? Aquí hay dos grupos que están protestando, no sé si todos estamos claros, o sea, por lo menos organizados. El grupo que encabeza la EBE, ¿no? Que es la Asociación de Educadores Veragüenses, y el grupo en donde está la ANAPROF, la ASOPROF, la Asociación de Profesores, y está el CONUS y las UNTRAS. ¿Okay? El grupo de ASOPROF y de SUNTRAC tuvieron una reunión con el vicepresidente que el vicepresidente negó, pero sí se reunieron según ellos. ¿No? El grupo de la EBE son los que están reunidos en Santiago. El gobierno no ha sido capaz de sentar a los dos grupos a hablar al mismo tiempo. Entonces, lo que tú acuerdes en Santiago, los otros grupos te van a decir, no, pues si eso no lo hablaron conmigo. Pero además, reitero, cuando en el gobierno pasado, por ejemplo, iba a haber una negociación en temas menores que esto, se decía, el negociador es el ministro de Trabajo. Todos los otros ministros tenían que hablar con el ministro de Trabajo y el ministro de Trabajo era el que daba la cara a la negociación. Aquí, ¿quién es el negociador? ¿La ministra de Educación? ¿El ministro del MIDA? ¿El ministro de Seguridad? O sea, tú no tienes claro eso. Entonces, cada uno está dando una declaración que, te reitero, a veces lo que hacen, en vez de resolver el problema, es echarle más leña al fuego, como lo que pasó ayer con el ministro de Seguridad. Entonces, el presidente, por ejemplo, hace un anuncio sin que eso hubiese sido avalado previamente en una mesa de diálogo. Sí, él dijo, he decidido. Él dijo, he decidido. Sí, he decidido, pues por eso no lo había acordado con los otros grupos. Entonces, si tú tienes una situación como esta, tú lo primero que tienes que hacer es sentarte con los otros y llegar a un acuerdo con ellos y puedes decir, anunciamos esto y todo el mundo salvó cara porque ellos pueden decir, yo logré esto, el otro logró esto fue parte de un acuerdo entre todos nosotros. Pero él llegó pensando que con decir eso iba a apagar el fuego y se equivocó, porque han subestimado lo que está pasando. Pero ellos, hay sectores del gobierno y del PRD que insisten, bueno, de hecho el viceministro no es que haya insistido, lo dijo, que también hay una agenda política andando en esta historia. Yo decía más temprano, don José Blandón, que yo no voy a discutir si hay una agenda política o no, porque yo sí creo que hay una agenda política, pero también creo que hay una espontaneidad enorme en las manifestaciones que estamos viendo. O sea, Totalmente. las probabilidades de agenda política no se pueden desechar así por así, pero que hay espontaneidad. Y yo no las desecho y he dicho, no hay que olvidar que la próxima semana es la audiencia de Odebrecht. ¿Ok? El 18, ¿no? Sí, y quienes están dentro de ese proceso pueden decir, bueno, no, algunos podrían decir, bueno, a mí me conviene que el país esté en caos total para ver si pesco en río revuelto. Pero una cosa es que eso exista, que creo que sí, y yo le he dicho públicamente, me parece que
El señor Martinelli, por supuesto que le interesa, por ejemplo, que el país está en caos para ver qué provecho puede sacar él de eso para sus problemas judiciales. Pero de ahí a pretender que es él el que tiene todo esto prendido y que esto no tiene una causa propia legítima es un error. Porque sí, hay razones de sobra para que la gente esté protestando. No solamente por los problemas que hay de costo de la vida, de desempleo, sino también por los errores que el gobierno estaba cometiendo uno tras otro. Y reitero, en el tema del combustible se nos la pasaron diciéndonos por meses que no se podía, que no había recursos para eso, pero al mismo tiempo que estaban haciendo eso, estaban subiendo la planilla y realizando una serie de gastos que ahora, en medio de la crisis, dicen, bueno, ahora vamos a hacer contención del gasto. ¿Y por qué eso no lo hicieron hace unos meses atrás? Si la crisis no viene de ahora, la crisis viene desde el 2020 y no han hecho contención del gasto del 2020 hasta acá. 2 años no han hecho contención del gasto. Tuvieron de manera reiterada subiendo la planilla mes tras mes mientras las recaudaciones bajaban y el país estaba en crisis. El mismo presidente de la República, el 1 de julio del 2020, en asamblea, dijo que se iban a reducir los salarios de los más altos cargos del gobierno. Y nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. No me extrañaría que ahora sí lo hagan, pues, porque están asustados por la situación que hay en las calles. Ahora, don José, ¿qué haría usted si fuese presidente? A ver, en este momento, ¿qué decisión tomaría usted? Yo le decía al profesor, aunque él se ríe en este momento, si habrá un mayor impacto en el hecho de que el presidente haga un cambio drástico ministerial, saque a algunas personas y meta a otras, más allá de los anuncios que ha hecho en temas económicos. Si usted fuese presidente en este momento, con la situación actual, ¿qué haría? Mira, primero yo creo definitivamente que tiene que haber un cambio de gabinete, ¿no? Tiene que dar un golpe de timón, pero firme, es decir, pedirle a todos los ministros que pongan, como quien dice, el cargo a disposición y hacer una renovación de su gabinete. Segundo, tiene que sentarse a dialogar con todos los sectores. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo soy presidente de un partido. Al día de hoy, yo no he recibido ninguna llamada del presidente de nada. Oye, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú harías? ¿Qué te parece la situación? Nada, absolutamente nada, de parte del presidente de la República. Y yo creo que la situación es lo suficientemente grave como para que no solamente nos llame a los presidentes de los partidos, porque, hombre, si mañana nos reuniéramos todos los presidentes del partido, para ver esto y nos pusiéramos de acuerdo en algo, no resolvimos absolutamente nada. Porque lo que está pasando allá afuera no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos decidirle y salir mañana todos juntos. Muchachos, ya nos pusimos de acuerdo, paren la protesta. Nos van a quemar a nosotros con el gobierno. ¿Ves? Y tiene que llamar a los distintos sectores sociales y sentarlos a dialogar y decir, esta persona, este ministro o este funcionario es mi representante, este es el que va a encabezar la negociación. Y sentarse a hablar entendiendo la gravedad de la situación. Lo que pasa es que yo escucho en el discurso del gobierno lo que está planteando el profesor, es que, no, es que esto es una mano peluda que está detrás y bueno, como a partir de ahí desestimando y deslegitimando todo lo que está ocurriendo. Y eso es un error. Bueno, el otro problema que hay, don José Brandon, y usted lo sabe también, al contrario censo de no saber quién es la cara formal del gobierno, es que tampoco hay la cabeza visible de lo que está pasando. O sea, hay varios grupos en distintos puntos del país. La agenda de temas es parecidísima en todos los grupos, pero no hay alguien o algunos que hagan cabeza de grupo. O sea, y eso complica más el asunto. Y eso confirma más de la espontaneidad de las protestas que se están dando. O sea, así es. Tú no puedes llamar, vamos a usar un ejemplo, un nombre, un dirigente, llámame a Saúl Méndez. Ok, habla con Saúl Méndez y supongamos que se le dice a Saúl, se llega a un acuerdo con Saúl Méndez, pero eso no significa llegar a un acuerdo con AEBE, con COPEBE, con yo no sé cuántos EBE de que están en el resto del país, porque hay un nivel de espontaneidad muy grande. Y yo creo que esa es parte del análisis político que me da la impresión
que la administración o el equipo de Cortizo no está haciendo. Puedes hablar con el dirigente de los profesores de Panamá, pero si no hablas con el de Coclé, es lo mismo que nada. Totalmente de acuerdo, y reitero, las reuniones que se están haciendo en Santiago, o se estuvieron haciendo en Santiago, fueron con el sector de la AEB y donde hay otros grupos, pero allí no está sentado el Suntrax, allí no está centrado a su prof. O sea, lo que tú acuerdas allá no pareciera que va a incidir sobre lo que el otro grupo estaba planteando, aunque sean temas similares. Entonces, y hay otra gente que ya está cerrando calle por propia voluntad y que no responde a ninguno de los dos. A ninguno, exactamente. Por el nivel de espontaneidad. Y es lo que si eso no se tiene claro, se van a enredar muchos. Sí, entonces, y eso no se tiene claro, se van a enredar muchos. ¿Y por qué está pasando esto? Porque, reitero, el gobierno demoró demasiado en reaccionar. Aquí tenían que haber reaccionado a tiempo, aquí simplemente se quedaron esperando que el presidente regresara al país para que él tomara las decisiones y echándole la culpa a que había una mano peluda detrás de todo esto. Entonces, mientras hacían esa actitud de enconcharse, de la actitud del avestruz, esconde la cabeza y vamos a esperar que el problema se resuelva solo, bueno, ya llegamos a un punto en que hay una situación que ya la demanda no es la que era inicialmente, y ya los grupos no eran lo que eran inicialmente. Si el presidente de la República, e incluso un ministro o alguien en la ausencia del presidente o el vicepresidente hubiesen anunciado lo mismo que dijo el presidente el lunes de la semana pasada, quizás el resultado habría sido distinto. Pero es que cada día que va corriendo se va agravando y se van sumando más grupos. Desde el punto de vista político, José Blandón, quiero retornar a un punto que usted mencionó y que a mí me ha llamado la atención, y lo voy a hacer leyendo lo que circuló. El expresidente Martinelli escribió un tuit ayer que dice: me informan que 2 conspiradores de Palacio, un tal Cayo y exdiputado Ambulancia, siguiendo órdenes de un Miguel que no es Pedro, RR y un expresi que quiere volver a hacerlo, son los que conspiran para influenciar en decisión del fuero electoral, usando falsamente el nombre del vice. Me llama la atención la última línea del tuit del expresidente Martinelli, que excluye al vicepresidente Carrizo, no lo pone por su nombre, falsamente el nombre del vice, de lo que él considera que hay como una especie de conspiración contra él para el fuero. ¿Habrán esos niveles de comunicación en la arena política partidista? Mira, no creo, pero al final aquí, reitero, hay un tema que está pasando que es independiente, a mi juicio, de cualquier influencia política. Pero hay otro tema que sí es político y judicial al mismo tiempo, que es la audiencia de Odebrecht, que empieza la próxima semana y de la cual el señor Martinelli está tratando de escabullirse de todas las maneras posibles, legales y paralegales, para no decir ilegales, ¿no? Y dentro de eso, por supuesto, que quieren pescar en río revuelto frente a la situación tensa que hay en el país, ¿no? Y querer dar a entender, si te metes conmigo, la cosa se va a poner peor, ¿no? Eso para mí está muy claro que es lo que... No, pero ellos lo han dicho, Blandón, ellos lo han dicho más de una vez, tanto el propio presidente como hasta su vocero Camacho lo han dicho más de una vez. Sí. Entonces, digo, entendamos que en esta audiencia de Odebrecht entra sobre el tapete el hecho ya consumado de que los hijos de Martinelli en Estados Unidos confesaron y han sido condenados expresamente por haber lavado dinero, según ellos reconocieron, de una coima recibida de Odebrecht y, según ellos, hecho a instancias de su padre. ¿No? O sea, eso ya es un hecho concreto, innegable, consumado. Y dentro del expediente de Odebrecht está también como un acusado más una persona jurídica, que es importadora Ricamar, la de los Super 99. Entonces, definitivamente que hay una preocupación por parte de ese señor y de quienes le respaldan directamente
con el hecho de que empiece esa audiencia y comience a salir todo lo que en ese expediente está que lo vincula al tema y la posibilidad a corto plazo de recibir una condena. Entonces, ellos han querido utilizar la presidencia del RM como escudo para alegar un fuero penal electoral que no corresponde, porque aquí no se trata de una persecución política, aquí se trata de un proceso que inició hace 7 años, ¿no? Y que tiene ramificaciones internacionales y donde hay delaciones y donde está mencionado y hay cuentas secuestradas y personas ya confesas y condenadas en otros países. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ver qué más pasa. 8:38 minutos, don José Blandón. Muchas gracias por habernos atendido y compartir la información.